Hola y bienvenidos a otro video. En este caso vamos a estar resolviendo un ejercicio de capacidad en el cual vamos a tener que aplicar conocimientos sobre campo y sobre potencial. El enunciado dice lo siguiente: hallar el campo electrostático generado entre placas de un capacitor plano con densidad superficial de carga sigma constante. Luego, calcular la diferencia de potencial entre placas y la capacidad del sistema. Para esto, lo primero que vamos a hacer es recordar qué conocimientos ya tenemos sobre el campo generado por planos cargados. Como ya vimos en un video anterior, que si no lo vieron les dejo la tarjetita acá arriba, podemos fácilmente calcular por ley de Gauss el campo generado por un plano que está cargado con una densidad superficial de carga constante. El caso que resolvimos es el que vemos a la izquierda. A su vez, podríamos extender ese resultado a un plano que esté cargado negativamente de una forma muy sencilla. Este es el resultado que obtuvimos en el video anterior para el plano cargado uniformemente de forma positiva. Si observamos, lo único que sucede en el plano cargado de forma negativa es que el campo tiene la misma dirección, pero el sentido completamente contrario a ambos lados del plano. Entonces, simplemente con un cambio de signos, podríamos rápidamente obtener una expresión para el campo generado por este plano cargado de forma negativa. Como ya sabrán, un capacitor de placas planas está formado por una placa cargada de forma positiva y una placa cargada de forma negativa. Entonces, podemos llegar a intuir que podemos utilizar estos resultados que obtuvimos previamente para llegar de una forma más rápida a obtener la función campo entre ambas placas. Y justamente lo que nos va a ayudar es el famoso principio de superposición. Imaginen que empezamos a acercar ambas placas que habíamos visto en el ejemplo anterior. Lo que va a suceder es que se van a superponer las componentes del campo generadas por cada una de ellas. En azul las de la placa negativa y en rosa las de la placa positiva. Y podemos analizar lo que sucede en tres zonas: a la izquierda de ambas placas, a la derecha de ambas placas y en el medio. Si vemos a la izquierda, el campo en rosa generado por la placa positiva tiene dirección X negativa, mientras que el campo generado en azul por la placa negativa tiene la dirección contraria. Si estas cargas son de la misma magnitud, en esta zona del espacio los campos van a cancelarse. Algo similar ocurre a la derecha de todo el sistema. Y si pasamos a observar el interior del capacitor, lo que vemos es que el campo se intensifica, ya que se suman los aportes de la placa positiva con dirección X positiva y los aportes de la placa negativa también con dirección X positiva. Entonces, pasando en limpio, si aplicamos a todo este sistema el principio de superposición, vamos a llegar a algo como esto. ¿Qué conclusiones importantes sacamos de la aplicación del principio de superposición? Bueno, que en la región externa al capacitor el campo va a ser nulo y que en la región entre placas se suman los aportes generados para cada placa individual. Si para cada placa individual vamos a utilizar la expresión de campo que obtuvimos del ejercicio anterior, tenemos que analizar qué suposiciones venían asociadas a ese resultado de campo que obtuvimos. Si recordamos, para calcular el campo electrostático generado por una placa cargada, utilizamos lo que se llamaba aproximación de placa infinita, lo cual nos decía que el resultado que obteníamos iba a ser válido solamente si el campo lo estábamos evaluando muy cerquita de nuestra placa. Como vamos a utilizar esta expresión para calcular el campo entre placas, esto se va a trasladar al resultado que obtengamos para el campo entre placas. Y también nos va a limitar el rango de validez del resultado que obtengamos en este caso. ¿Cómo se traduce esta aproximación de placa infinita a un capacitor? Bueno, básicamente nuestro resultado va a ser válido si las dimensiones de las placas del capacitor son mucho más grandes que la distancia que las separa. Esto permite que nuevamente despreciemos los llamados efectos de borde. Por lo tanto, en este caso que vemos a la izquierda, la aproximación va a ser válida, pero en este caso que vemos a la derecha, la aproximación ya no va a ser válida, porque la distancia que separa las placas está dentro del mismo orden de magnitud de sus dimensiones. Vamos a proceder entonces a partir de las expresiones para el campo generado por cada placa y aplicar ya numéricamente el principio de superposición. El campo generado por una de las placas es sigma sobre 2 epsilon 0 y por la otra tiene exactamente el mismo valor. Como dijimos, ambos apuntan en la dirección X positiva. Por lo tanto, si hacemos esta suma, lo que vamos a obtener es 2 veces sigma sobre 2 epsilon 0. Y simplificando los dos,
llegamos a esta expresión. Además, sabiendo que sigma es constante, podemos reemplazarlo por la carga total de la placa sobre el área total de la placa. Y de esta forma la expresión de campo nos queda ya en función de las dimensiones del capacitor, que están incluidas dentro de este área. Ahora que ya conocemos la expresión para el campo electrostático, podemos calcular la diferencia de potencial entre placas integrándolo. Para eso vamos a colocar la placa positiva en la posición X igual 0 para saber exactamente desde dónde hasta dónde vamos a integrar. Y a la distancia en el eje X a la cual se encuentra la placa negativa le vamos a llamar D, que es básicamente la distancia que separa ambas placas del capacitor. Si integramos desde 0 hasta D, nuestro diferencial de L va a apuntar en la misma dirección del campo. Por lo tanto, cuando resolvamos el producto escalar dentro del integral de potencial, el ángulo formado entre ambos vectores es de 0 grados y por lo tanto este coseno va a valer 1. Esta relación angular se cumple para toda la trayectoria de integración. Además, en base a los resultados que obtuvimos anteriormente, podemos ver que el módulo del campo es constante a lo largo de toda esta trayectoria, es decir, su magnitud no varía y por ende puede salir fuera de esta integral. Por último, tenemos que cambiar nuestra variable por la que corresponde para integrar. En este caso estamos integrando a lo largo del eje X, por lo tanto, debemos introducir dentro de la integral el diferencial de X. Como vemos, los diferenciales de X crecen en la misma dirección que crece el diferencial de L. Por ende, diferencial de X es igual a diferencial de L en toda la trayectoria y podemos hacer el cambio. Realizando la integral y evaluando entre los límites de integración, que son x igual 0 en la placa positiva y x igual d en la placa negativa, llegamos al siguiente resultado. La diferencia de potencial entre ambas placas es igual al módulo de campo electrostático por la distancia que separa a ambas placas. Recordamos que en este caso, en ningún lado aparece el referencial, porque no queremos obtener el potencial en un punto y por ende no hay que asignar otro punto donde el potencial valga 0. Ya estamos, desde el vamos, intentando calcular una diferencia de potencial entre dos puntos conocidos en el espacio. Si reemplazamos dentro de esta expresión de diferencia de potencial que acabamos de obtener la expresión que obtuvimos anteriormente para el campo, vamos a llegar a este resultado. Posteriormente, podemos pasar a calcular la capacitancia del sistema, que es por definición la carga total del capacitor sobre la diferencia de potencial entre sus placas. Recordando que la capacidad es siempre positiva y los valores se introducen en valor absoluto. Reemplazando la diferencia de potencial por el resultado último que obtuvimos, llegamos a esta expresión en la cual la carga total del capacitor puede cancelarse. Llegamos entonces al resultado final para la capacidad del capacitor de placas planas paralelas y vemos que queda solamente en función de parámetros geométricos y, en este caso, la permitividad del vacío porque suponemos vacío entre placas, como vamos a hacer en toda la materia. Cabe aclarar que este epsilon 0 podría tener otro valor si yo dentro del capacitor pusiera un material diferente, que en la realidad se utilizan, pero nosotros por ahora no vamos a considerarlo. Por lo tanto, en el vacío, la capacidad de un capacitor depende únicamente de sus dimensiones. Para el capacitor de placas planas paralelas, esta capacidad va a incrementarse si se incrementa el área de sus placas y va a disminuir si sus placas se separan. Vamos a analizar finalmente qué es lo que sucede en la realidad. Nosotros analizamos este caso en el que ambas placas están tan juntas que el campo puede considerarse prácticamente uniforme entre ellas. Pero ¿qué sucede en la realidad? Bueno, en la realidad se observan efectos de borde cuando esta distancia no es extremadamente pequeña. Y los mismos se manifiestan de esta manera que estamos observando en el dibujo. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cuál es el rango de validez de este resultado que obtuvimos. Esta aproximación solamente es válida cuando ambas placas están muy cercanas entre sí.